de 11 a 20 días, 10 puntos, por ejemplo. Yo tengo dos rangos, dos parámetros que me permiten establecer algo que se conoce como predictibilidad. Maneja el concepto de predictibilidad, la posibilidad de predecir, ¿no? Algo que tienen muy desarrollado las damas, por ejemplo, ¿no? A veces solemos hacer bromas al respecto, pero por ejemplo pueden predecir el futuro. Por ejemplo, dicen, seguramente va a llegar tarde, y efectivamente llega tarde, ¿no? La persona que están esperando. Bueno, en el caso de las evaluaciones, el criterio de evaluación que utilizamos por rangos me permite predecir algo. ¿Qué va a ocurrir? Si es que yo, en el ejemplo que les he dado, oferto por un día, voy a obtener 20 puntos. Si oferto por 5 días, obtendré igual 20 puntos. Y si oferto por 10 días, igual voy a obtener 20 puntos. Es decir, yo sé qué puntaje voy a obtener de acuerdo a esos parámetros, de acuerdo a esos factores de evaluación y esos criterios. Cuando el criterio de evaluación se establece así por parámetros, sé exactamente qué puntaje voy a tener. Lo que ocurre quizá, por ejemplo, en el caso de obras, ¿no? Factores de evaluación, experiencia, de tantas veces el valor referencial, cumplo con esto, sé que me asignan de puntaje. Personal propuesto, residente de obra, que tanto de experiencia, cumplo con esto, sé qué puntaje. Al final yo me autoevalúo y sé qué puntaje voy a obtener. ¿Ok? Entonces muchos proveedores, si son este tipo de factores de evaluación con estos criterios claramente definidos y no son criterios abiertos, sabría que puedo tener el 100% de la técnica o sabría que puedo tener algo menos. En consecuencia, sabiendo que no alcanzo el 100% de la técnica, podría consorciarme de manera tal que asegure el máximo de puntuación y con esto tenga mejores posibilidades de obtener o adjudicarme la buena prueba. Obviamente, el hecho de obtener el 100% de la técnica no me garantiza que vaya a ganar, ¿ok? Porque todavía falta la evaluación económica. En el caso de obras podría darse que lleguen al 100% de la técnica y en el caso de la evaluación o la propuesta económica todos apunten al 90%. Bueno, se producirá un empate. Aún ahí todavía tengo la posibilidad de adjudicarme la buena prueba, pero no lo he obtenido sino en tanto se llegue al desempate. Finalmente, que va a permitir saber quién o a quién le corresponde la adjudicación de la buena prueba. Bien, esta promesa entonces exige la identificación de los participantes, o sea, quiénes son sus integrantes, y esta promesa debe estar firmada por cada uno de ellos, de manera tal que desde ahí asuman una responsabilidad respecto a su propuesta dentro del proceso de selección y el cumplimiento, de ser el caso y adjudicarse la buena prueba, de las obligaciones que están asumiendo como consecuencia de su propuesta técnica y propuesta económica que les permite adjudicarse ese proceso de selección. Ok, entonces, ¿qué información va a tener esta promesa formal de consorcio? La norma ahora nos señala que como mínimo debe tener la identificación de los integrantes del consorcio. Se deberá precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio según corresponda. Y habla de nombre completo porque, otra vez, señalamos que en un consorcio no solamente pueden participar personas jurídicas, sino también personas naturales. Indistintamente puede vincularse una persona natural con una o más personas jurídicas o una persona jurídica con una o más personas naturales. En el caso, por ejemplo, de obras, ocurre que a veces los consultores son personas naturales, lo que hacen elaboración de expedientes técnicos, y pueden ser estas personas naturales consorciadas con una empresa constructora las que se presenten a un proceso de selección. En general, en realidad, este es solamente un ejemplo, pero puede darse de manera indistinta la asociación de varios integrantes que quieran participar de manera consorciada en un proceso de selección. Otro aspecto o requisito obligatorio es la designación del representante común del consorcio, y dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad y liquidación del mismo según corresponda. ¿Okay? Con esta disposición ya queda salvada las situaciones que se presentaban antes respecto a si contaba o tenía
en sí los atributos del representante y los poderes de representación que podrían exigirse como persona jurídica, por ejemplo, ¿no? Y la descripción literal de las facultades que se les puede atribuir. La normativa actual le atribuye ya, desde el momento que es designado como representante legal, en mérito a esa designación, todos los atributos del apoderado, del representante legal, para que pueda actuar en nombre de representación de todos los integrantes del consorcio y pueda obligarse con la entidad respecto al objeto de la contratación y asimismo también para que pueda reclamar en nombre de este consorcio todos los derechos que le corresponderían, ¿no? Básicamente, en el caso de la contratación con el Estado, la principal prestación que tiene la entidad respecto al proveedor es el pago, ¿no? Aunque para muchos proveedores les resulta difícil a veces cobrar por el tema del procedimiento administrativo interno, pero básicamente esa sería la principal prestación que tiene a su cargo la entidad. En algunos otros casos, como en el caso de obra, existen condiciones previas para el inicio de ejecución del plazo de ejecución contractual, pero en estricto no son obligaciones contractuales que formen parte de una contraprestación, sino son obligaciones que son condicional del inicio del cómputo de plazo. O sea, la entrega del terreno, la designación del supervisor o inspector, la entrega del expediente técnico de obra, etcétera, son obligaciones que cumple la entidad como condiciones previas, ¿no?, al inicio del plazo de ejecución de obra, y que en estricto permitirían habilitar que se inicie el proceso constructivo, pero si queremos solamente podríamos considerar como una contraprestación a cargo de la entidad necesariamente el pago. Un detalle sobre este tema del representante. Comparto la opinión que he escuchado y creo que se está aplicando, que con esta modificación ya no es posible que haya más un representante del consorcio. Anteriormente se colocaba Juan Pérez y o Pedro López. Pero tal pareciera que la modificación, cuando dice la designación de los representantes solo una persona, podrán haber alternos, pero representantes no puede haber representantes mancomunados. Yo creo, yo no he tomado partido sobre ese tema, pero yo sí creo que habría que tomar en cuenta algunas consideraciones, sobre todo en lo que es ejecución de obra, porque resulta que en los procesos constructivos, incluso antes de iniciar el plazo de ejecución de obra, ya se producen divorcios ya en el consorcio, ¿ok? Y producido el divorcio, el problema está pues que si existe dos representantes habilitados, y finalmente ¿cómo nos arreglamos? Porque finalmente los representantes terminan siendo incluso los representantes legales de las mismas empresas que son parte del consorcio. Entonces, en la medida que solamente exista uno, va un poco a mejorar las posibilidades de definir con quién nos vamos a entender. Pero si queremos hacer una interpretación, estrictamente la norma no dice que es uno, ¿no? Se interpreta que debe ser uno nada más. Pero está textualmente comprado. Me parece que la norma dice la designación dice más o menos así, ¿no? Dicho representante tiene facultades y parece que dicho representante sí, uno, ¿ok? Claro, nos invita a pensar en la posibilidad única, ¿no?, de individualizar a una sola persona como representante y no más como podría ocurrir con la norma anterior. Pero creo que parte de los inconvenientes que se presentaban y que justamente traen a que quizás se trate de decidir que es uno solo, es el hecho de eso, que se presentan muchos divorcios en los consorcios y lamentablemente
para bien o para mal, pero ingresados al proceso de elección, adjudicados, ese es un matrimonio que dura hasta que termine el contrato. Entonces, eso de una u otra manera se ve fortalecido o se salvaguarda en todo caso la gestión del contrato por parte de la entidad al saber que existe un solo representante y con quien debe tener el trato directo para ver o solucionar las controversias o los inconvenientes que se presenten durante ese proceso de ejecución, ¿no?, del contrato. El domicilio común del consorcio es el lugar que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la entidad al consorcio. Hay otros aspectos que yo me voy a permitir comentar respecto a esto del domicilio. Si bien es cierto, nos asociamos en participación para participar en un proceso de elección, cada uno tiene un domicilio fiscal. Pero cuando nos consorciamos, si generamos un registro único de contribuyente, generamos un domicilio fiscal. Pero ¿es también nuestro domicilio legal? No necesariamente. Entonces muchas veces el consorcio fija un domicilio y después se muda, y muchas veces se muda justamente para que no lo notifiquen. ¿Ok? Entonces hay que estar correteándolo. Ahora, legalmente, ¿qué es lo que procede? En el contrato señalaste un domicilio, ¿ok? Y ese es el domicilio donde te debo notificar, pero resulta que abandonaste el domicilio donde te debo notificar. Ok, debo ubicarte y decirte, ¿sabes qué? Te notifico y en tanto tú no me señales un nuevo domicilio, yo te voy a seguir notificando ahí. ¿Ok? Entonces, muévete todas las veces que quieras, pero si no me notificas, yo te notifico con notario y dejará bajo la puerta y tendrá toda la validez del caso. Pero no puede, en todo caso, usar este tipo de argucias que quizás incumpliendo las obligaciones de su cargo, pretende pues que puede variar el domicilio a fin de evitar los requerimientos o incluso la notificación de la resolución del contrato. Muy bien, las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes, cada integrante del consorcio debe precisar las obligaciones que asume en ejecución del objeto de la convocatoria, sea que estén o no directamente relacionadas con dicho objeto, pudiendo estar vinculadas a otros aspectos como administrativos, económicos, financieros, entre otros. Es decir, y quizás también de manera acertada, la norma permite ahora que yo pueda participar en un consorcio, señalando que mi actividad o los aspectos en los cuales yo estoy participando solamente son administrativos de gestión de la ejecución contractual, pero no necesariamente directamente en ejecución de la prestación, lo que en su oportunidad incluso podría permitir, lo que antes no ocurría, que un proveedor que no está vinculado directamente con la ejecución del contrato pueda salvar su responsabilidad si alguno de los consorciados que estaba vinculado a esta ejecución se permite no cumplir con las obligaciones a su cargo. Y esto ocurre con bastante frecuencia, como le dije, efectivamente ocurre que se divorcian pues, ¿no?, el consorcio y efectivamente quien tenía a su cargo la ejecución contractual se ausenta o no cumple con las prestaciones a su cargo y perjudica a todos los demás miembros, incluso a los que en algún momento participan como financiadores, digamos, ¿no?, o financistas, si vale el término, de este consorcio que está tratando de abastecer o aprovisionar de bienes a una entidad o prestar servicios o incluso ejecutar obras. En consecuencia, esa posibilidad de que se señalen las obligaciones y se pueda definir claramente quién es responsable de qué es bastante saludable para los integrantes del consorcio respecto a las obligaciones que en su momento serán exigidas y que incluso van a ser objeto de evaluación por parte del OCE cuando se inicie un proceso administrativo sancionador, ¿no? Cuando se establezca responsabilidades, quien tenga a su cargo la gestión administrativa, económica o financiera del contrato y este aspecto no es el que ha ocasionado la resolución del mismo, podrá salvar su responsabilidad y será exonerado de la sanción que le corresponda a quienes sí han ocasionado o han permitido que se resuelva el contrato. La responsabilidad del consorcio es solidaria.
no hay exoneración de responsabilidades. Pero parece que el OCE sí se ha pronunciado respecto a algunos que, estando, dice, dentro del consorcio, señalan que la causal de resolución del contrato no se atribuye a ellos. Me parece que sí, y me comprometo. ¿Perdón? Eso en cuanto a sanciones. Ajá. La responsabilidad contractual con la entidad de solidaridad. O sea, el negocio lo que hay es distinguir el tipo de responsabilidad cuando va a aplicar sanción. Claro. Pero para el efecto contractual responde realmente al mecanismo de entidad. Ya, buen punto. Sí tiene razón con la acotación. Efectivamente, en la etapa de la promesa formal de consorcio, claro, cuando me presento al proceso y no firmara o tuviera responsabilidad, quizás podría exonerarme. Me comprometo a realizar eso, me parece algo de pronunciamiento, pero me comprometo a realizarlo para poder hacerlo llegar. Ok, en el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes, los consorciados deben valorizar sus obligaciones, estén o no referidas directamente al objeto de la contratación. Como consecuencia de ello, indicarán el porcentaje que representa dicha valorización respecto al monto de la propuesta económica, y dicho porcentaje debe ser expresado en números enteros sin decimales. Es decir, no solamente participamos, sino nos comprometemos respecto a la ejecución, y tenemos un porcentaje entonces de participación, un porcentaje de obligación respecto a la ejecución. Y esto va a servir de parámetro para que cuando se quiera calcular la experiencia del postor, ¿no?, se utilice este porcentaje de participación. Los que participan como dentro de aspectos que no están relacionados con el objeto de la convocatoria no podrán aportar en todo caso experiencia para la evaluación o la calificación del consorcio. Solamente aportarán la experiencia a aquellos que sí están participando en el objeto de la convocatoria. Sí. Con un contrato. Dos empresas, hay diferentes motores de una persona jurídica, y esta persona jurídica tendría el contrato con el Estado, una entidad del Estado. Ya, pero en ese caso, como acabo de mencionar, en estricto lo que estás creando es una persona jurídica. Claro, pero en este caso, como es un contrato de habilitación, ambas partes tendrían responsabilidad también, tendrían que... Claro, pero en ese caso, al crear ese contrato de Joint Venture, tienes ahí una persona jurídica que están haciendo. Entonces, como persona jurídica tendría que tener, su registro. Tendría que tener su RUT, tendría que tener sus registros de proveedores. Entonces, no estaría... No por ese criterio, porque como ya tendría personalidad jurídica, tendría que tener su registro, tendría que tener registro único de contribuyente, registro de proveedores, etc. No estaría dentro del supuesto, ¿no?, de asociación de participación, ¿no?, de consorcio. Cuando se evalúa el factor experiencia del postor, lo que hace el comité especial, o en todo caso, si es el órgano encargado de las contrataciones en procesos menores, tiene que evaluar o obtener el monto de facturación por cada integrante del consorcio, ¿no? Para obtener este monto facturado de las contrataciones ejecutadas en el consorcio, se ponderará el monto total contratado por el porcentaje de obligaciones correspondientes a tal contratación. Es decir, todos los integrantes del consorcio pueden aportar a ese consorcio incluso la experiencia que traen, no solamente como empresa o como persona individual, sino también de la participación que incluso tuvieron anteriormente con otro consorcio. ¿Okay? Ejemplo, yo tengo experiencia en contratación con el Estado, en la cual he participado como consorciado, digamos, al 50%, ese 50% lo estoy aportando a este nuevo consorcio, y en su momento será ponderado de acuerdo al porcentaje de obligaciones que estoy asumiendo en este otro nuevo consorcio, ¿no? Venía de un consorcio entre 2 participantes, y voy a participar en un consorcio con 3 participantes. Acá tenía 50% de participación, y en este nuevo consorcio tengo el 30% de participación. Entonces tendrá que ponderarse, en principio,
esos porcentajes de una experiencia con la otra. Ahora, acá también se van a tener en cuenta otros criterios, ¿no? Dicho porcentaje debe estar entonces posicionado expresamente en la promesa formal de consorcio y en el contrato de consorcio, del contrato que, de lo contrario, se evaluaría la experiencia de no se podría evaluar esa experiencia del consorciado si no va a participar, por ejemplo, como parte de los responsables de la ejecución propia del objeto de la convocatoria. O sea, si yo participo en un consorcio como financista o como gestor o administrador del contrato y no voy y mi experiencia de contrataciones anteriores para este nuevo consorcio no serviría, no podrían ser tomadas en cuenta, ¿no? Yo he ejecutado quizás por 1 millón, pero ese millón no me sirve acá porque acá no estoy participando en la ejecución del contrato, estoy participando como administrador, gestionando el contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, eso debería permitir incluso saber que efectivamente si yo participo con el 20%, ¿okay? en el proceso de selección, al momento de firmar el contrato, con ese mismo 20% debería estar firmando el contrato. No, como en algunos casos se pretende, pues, ¿no? Jalar la experiencia de uno para ganar el proceso, pero al momento de la firma de contrato, sí, vamos a sincerar el porcentaje de participación. No. Ese mismo porcentaje con el que te comprometes a participar es el mismo porcentaje con el que firmas el contrato. No puede ser de otra manera. Porque si ocurriera, o si se pudiera, porque muchas veces se han intentado hacer eso, se estaría haciendo algo, digamos, desleal, ¿no? La entidad estaría permitiendo que alguien con experiencia, digamos, alquilada, gane un proceso para que después diga, no, la verdad de la distribución del porcentaje de participación es distinta, ¿no? Acá el señor figura con 80, pero en realidad solamente tiene 20, ¿no? Yo figuro con 20, pero en realidad tengo 80. Pero no te han evaluado así, lo han evaluado al señor con 80% porque es el que tenía más experiencia, entonces te has favorecido con la experiencia y esas son las reglas con las que tú participaste y con esas mismas reglas debías firmar el contrato y debías continuar, ¿no? Pero hay un tema ahí, y me han algunos ingenieros. ¿Qué pasa? Imaginemos que hay un contrato de consorcio, vamos 50-50%, se ejecuta la obra, no es que yo gano solo la mitad de experiencia, ambos yo creo que ganamos toda la experiencia. Ya, pero... No es que ganamos la mitad, o sea, no puedo ganar la mitad de experiencia. Claro, el contrato es por 1 millón y luego tenemos experiencia por 1 millón. El punto de vista es interesante, pero en las reglas que establece el OCE dice, oye, espérate, del total... Solo total. Claro, del total dice, pero ¿con cuánto participaste? ¿Con cuánto te obligaste a ejecutar? Con tanto. Entonces, eso es lo que, entre comillas, dice, es lo real, ¿no? Es una forma de, digamos, materializar un volumen de experiencia, porque si no todo el mundo, el que participó con el 10%, pero el contrato era de 1 millón, son 10 millones de experiencia que voy a trasladar. Entonces el tema es un poco complicado. Incluso, pero solamente permíteme este último paréntesis, incluso el que participó solamente en la gestión administrativa del contrato, tendría también la experiencia de la obra. Y se enriquecería, pues no se enriquecería monetariamente, pero se enriquecería con una experiencia que después la va a hacer valer. Y no obstante, no ejecutó la obra, por ejemplo, ¿no? Por decir. Ahí habría una disparidad también. ¿No? Si nosotros vemos lo que regula lo que coincide con como se considera como modelo de control general de sociedades, estamos hablando prácticamente de un nombre, fortalezas, de competencias para un objeto común. Así es. Y entonces no es muy razonable, digamos que sumamos experiencia que al final solo gane la mitad de esa experiencia. Claro. Posiblemente, digamos, si hay demasiados consorciados, hay 5 consorciados, y hay uno que va a ser la parte administrativa, no merece ganar toda la parte de la obra. Pero vemos en consorcios normales, en los que no tenemos solo se puede alcanzar mediante un consorcio. Claro. Tampoco tendríamos muy racional que solo se valide la mitad o la tercera
tercera parte de esa experiencia, cuando el aporte ha sido toda la hora. Yo creo que sí podría haber un tema más el tema pasa por establecer criterios que impliquen en sí la equidad, o sea, tratar de que sea equitativo lo que tu esfuerzo y trabajo puesto al servicio de la entidad se refleja en el contrato y en tu compromiso a través de compromiso consorcio, y que efectivamente te ha comprometido una labor que vas a ejecutar, ¿no? El que se comprometió a la gestión administrativa, quizás de manera discriminatoria, está sacando, no importa, ya bueno, ya, si hacemos un consorcio en el que los dos nos metemos a ejecutar la obra, oye, tendríamos que ser por partes iguales, pero y si estamos en ese supuesto de que uno va con un 20 y el otro con 80%, alguien se va a favorecer con el trabajo de otro, y aparentemente no sería justo, no sería equitativo. Y eso iría no solamente en desmedro, porque en un momento no va a ir en desmedro del consorciado, va a ir en desmedro de los otros competidores en otro proceso. El que ha tenido la suerte de consorciarse, que sea con el 10% en grandes obras, ese va a llevar consigo una carga de experiencia que no es propia, pero le va a favorecer en otros procesos, ¿no? Los que se han consorciado en procesos chiquitos quizás no sea muy significativo, pero que haya tenido la suerte de participar en un consorcio en una obra grande de 100 millones, aun cuando hayas ido con el 10%, vas pues con 100 millones y con eso, ¿no? Vas al 100% en la técnica, de todas maneras, ¿no? Vas a ganador. Entonces, y eso iría en desmedro de otros posibles competidores. No parece ser equitativo si quisiéramos establecer ese criterio para evaluar. Muy bien, el segundo paso es el cálculo del porcentaje en el monto de facturación. El porcentaje del monto de facturación por cada integrante del consorcio se obtiene de manera proporcional al monto total de la facturación acreditada por el consorcio, el cual equivale al 100%. O sea, igual, ¿no? O sea, el 100% de la facturación del consorcio se debería establecer de acuerdo a lo que a cada uno de los integrantes ha obtenido de manera proporcional con su facturación personal acreditada, ¿no? Estableciendo la ponderación, qué porcentaje le pertenecería. Por ejemplo, si yo fuera un consorciado que participaba en un consorcio por un contrato de 1 millón, llevaría, si fuera al 40%, no llevaría como experiencia el millón, sino llevaría 400.000. 400.000, y si este tiene que ser ponderado al momento, porque ahora la norma establece que hay un criterio de ponderación, esa ponderación va a ser por esos 400.000, y eso finalmente con la ponderación me va a permitir hacer una suma aritmética de los porcentajes de participación. El 40%, quizás con un segundo consorcio que ha aportado el 60%, ¿no? Van a dar no 400.000, sino quizás con la ponderación algo menos, 350.000 o algo menos, y eso va a ser el resultado realmente de mi experiencia. O sea, mi experiencia me va a sumar sencillamente con la cifra numérica, ¿no? Extraída de los contratos anteriores, sino que va a ser sujeto también a una ponderación de acuerdo a un criterio que vamos a ver ahora. Tercer paso que se hace en la evaluación de este factor de experiencia postor es la verificación de la proporcionalidad entre el porcentaje de obligaciones y el monto facturado. La norma nos habla de establecer una verificación de proporcionalidad en la cual no exceda o no esté por debajo. Dicho margen, dice, de verificación constituye el rango comprendido entre el porcentaje del monto facturado menos el 10% y hasta el porcentaje del monto facturado más el 10% inclusive. Nos ha establecido un rango, ¿no?, de más o menos 10% para ver con qué coeficiente de ponderación le correspondería, ¿no?, multiplicarse esta experiencia, que va a ir desde 1, o sea, por la unidad, que sería ya reconocernos el 100% de nuestra experiencia. En el ejemplo anterior
Yo decía son 400.000, por uno son 400.000, es decir, mis 400.000 estarían acreditados como experiencia. Pero si estoy fuera de estos márgenes, se establecerán 0.9 y pico, 0.8 y pico, 0.7 y efectivamente estaría reduciéndose el porcentaje de ponderación. De 1 a 0.9 hay un 10%. ¿Okay? 400 por 0.9 no va a dar 400, sino va a dar 360.000. ¿Okay? Si es por 0.8, igual, ya va a dar 320.000. Efectivamente, esa ponderación va a permitirme que establezca cuál es mi aporte real de experiencia para la evaluación del consorcio. El monto de facturación acreditado por cada integrante del consorcio multiplicado por su respectivo coeficiente de ponderación debe ser expresado en 2 decimales aplicándose el redondeo matemático. Y finalmente, la suma de los montos de facturación ponderados por cada integrante del consorcio conforme al numeral precedente constituye la experiencia del consorcio. Es decir, ¿cómo se llega a determinar cuál es el coeficiente de ponderación? Hay una tabla. Sí, esta fórmula descrita así en la directiva, en realidad era un poco compleja el desarrollo. Ahora el OCE ha publicado, me comprometo también, yo tengo la tabla para hacerla llegar, para que la publiquen y ustedes la puedan descargar, es en Excel. Y la tabla nos permite que llenemos los espacios de la denominación del consorcio, porcentaje de participación y la experiencia. De acuerdo al porcentaje de participación, debería estar en un rango más o menos 10%, de acuerdo a la participación, y le ponemos la experiencia y inmediatamente identifica cuál es el coeficiente. Y hace la operación directamente. O sea, si yo digo consorciados A, B y C, el porcentaje de participación 20, 30 y 50%, suma 100%, perfecto. ¿Cuánto es la experiencia que aporta cada uno? Y aplica el coeficiente correspondiente y me da el resultado. Ahora, si entre los tres sumaban 10 millones, de acuerdo al coeficiente aparece 8 millones y pico. Quiere decir que estuvieron bajo ese ratio, en consecuencia el coeficiente no fue 1, sino fue 0.9, 0.8, 0.7, puede llegar hasta 0.5, o sea, hasta la mitad. Entonces podría ser que alguien que aporte 4 millones entre comillas, por 0.5 resulta que solamente acredita 2 millones. Me comprometo a pasarles el cuadro. Lo tengo, pero no, me va a insumir tiempo en ubicarlo, pero es algo que en la práctica nos facilita, y en realidad le facilita bastante la vida a los miembros del comité para calificar, porque directamente llenan el cuadro y les da los resultados. Ya tienen las fórmulas desarrolladas para poder aplicar. Que es lo mejor, porque los primeros días o meses que estuvo esta modificación, la aplicación de la fórmula era pues un tema pues, espectacular, ¿no? Salía resultados inopinados, por decirlo menos, ¿ya? Entonces la fórmula era un tema necesario, ya ahora sí existe y está en vigencia para aplicar. Ok, uno de los temas que habíamos dejado ahí pendiente era el de proveedor extranjero, ¿no? En la sede central del OCE, donde el técnico de registro hará la validación de su copia simple de poder vigente inscrito en registros públicos del Perú y la verificación del objeto social de la escritura pública inscrita en institución o autoridad competente del lugar de origen de donde procedió, indicando el monto a pagar. A ver, ¿qué pasa acá? Acá estoy desarrollando el supuesto de que este proveedor extranjero está domiciliándose, ¿ok? Está domiciliándose. Ahora, puede ser también el proveedor extranjero que no se domicilia, pero ese es excepcional, casi es solamente en el supuesto de que por exoneración, por excepción, que no hay proveedor nacional, me voy a buscar al extranjero y ese no quiere venir a inscribirse, entonces lo inscribo y lo invito a participar al proceso de selección. Pero el que se inscribe es porque va a venir a competir. Por ejemplo, las constructoras que han venido de Europa, ¿no? Han venido bastantes españoles, italianos, de Ucrania, han venido de Asia, ¿no? Chinos, etcétera, etcétera. Y ellos sí tienen que seguir el proceso de inscripción para que compitan de igual a igual con los proveedores nacionales, ¿no? Aunque no tanto de igual a igual, ¿no? Porque incluso en algún momento se estuvo reclamando que ellos venían con cierta ventaja, digamos, ¿no? Porque las obras de infraestructura que se habían realizado en Europa, en otros sitios,
eran de tal envergadura que con un solo contrato pues, podían superar ampliamente las 5 veces el valor referencial que se puede exigir, por ejemplo, ¿no? O una vez el valor referencial. En el caso de hospitales o algunas infraestructuras que tienen algunas características especiales, definitivamente esa experiencia de fuera era ventajosa, digamos, ¿no? Por decirlo menos. Ok, después de esto, este proveedor va a efectuar el pago de la tasa respectiva y en la caja del OCE y va a transcurrir 2 días hábiles de efectuar el pago. El representante se apersonará a la sede central del OCE donde se hará entrega del kit de usuario con el código de extranjero no domiciliado y la clave del RNP. Con eso inicia su trámite en línea. Okay. Digita su código de extranjero no domiciliado y clave de RNP a efectos de completar los datos requeridos en el formulario electrónico, grabarlo y enviarlo dando clic a datos completos. A continuación imprimir su formulario y el rótulo de envío y presentarlo al día siguiente adjuntando los requisitos establecidos en el TUPA de la sede central del OCE o las oficinas zonales, ¿no? El formulario deberá de estar debidamente firmado por el representante legal y al día siguiente de presentar el formulario físico, el trámite es considerado automáticamente aprobado y podrá imprimir la constancia de inscripción para ser participante, postor y contratista. En realidad, acá hay una aprobación automática, ¿no? Incluso la aprobación automática le permite participar, obviamente igual está sujeto a una fiscalización posterior. Existe un proceso de fiscalización que le va a permitir al OCE hacer incluso si es que se ha infringido un principio de presunción de veracidad en la documentación presentada, podrá sancionar. El procedimiento de inscripción de ejecutores y consultores es un procedimiento de evaluación previa, no es automático. La solicitud y los requisitos que establece el TUPA los presenta y pasa por una evaluación que incluye evaluación legal, contable y técnica. Una vez que ha sido evaluado, si pasa sin observaciones, ¿okay?, se emite la resolución de aprobado y en 5 días ya obtiene su certificación de inscripción. Si resulta observado, hay una hoja de observaciones, tiene 30 días para subsanar y lo que comentábamos con los participantes anteriormente era pues que si bien existen unos plazos que se supone deberían cumplirse, lamentablemente estos se exceden, ¿no? Entonces, en la no subsanación, si no se subsana, esto implica que se emite una resolución de no aprobado, se notifica al interesado, al administrado, y este podría tener incluso la posibilidad de un recurso de reconsideración en 15 días hábiles, ¿no?, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo. Si se subsana, se emite una resolución de aprobado y habría 5 días hábiles para emitir la certificación, pero el tema es este, ¿no? Si se subsana, debería emitirse la resolución de aprobado, pero esto es lo que demora, la emisión de esa resolución de aprobado, y efectivamente pues a veces produce que se esté en un desfase de tiempo respecto a los contratos en los cuales estamos queriendo participar. Respecto al capítulo de ejecutores de obra, hay una capacidad máxima de contratación, el monto total autorizado para contratar simultáneamente es un criterio que también debe tenerse en cuenta, ya que si es que yo tuviera una capacidad de libre contratación y la tengo ahí ocupada en parte, cuando quiera presentarme a otros procesos de selección, al momento de participar y querer suscribir incluso un contrato, voy a tener que, si es que no estoy dentro de ese margen de libre contratación que necesito, no podré suscribir el contrato, porque el OCE no me va a emitir la constancia respectiva. En consecuencia, estaré ante una imposibilidad material de suscribir el contrato y finalmente seré sancionado por incumplir, ¿no?, con la firma del contrato. Entonces es importante para el proveedor saber cuánto es su capacidad de libre contratación, e incluso esa puede ser la razón por la cual se consorcie con otro proveedor, en este caso incluso para ejecución de obra, que sí tenga capacidad entonces de libre contratación para que pueda participar
en la etapa de ejecución contractual. ¿Cuál es la fórmula? Es capacidad máxima de contratación es igual a 15 veces el capital más 2 veces la suma total de obras que se ejecutaron en los últimos 5 años. En el caso, y habíamos mencionado que los ejecutores sin experiencia se inscriban, se les otorgará una capacidad de libre contratación para participar en menores cuantías y hasta las ADS, ¿no? A ver si no me equivoco, estamos ante la posibilidad de contratar con 980.000, ¿no es cierto? Sin experiencia. Sin experiencia. Le darían capacidad de libre contratación para que contraten hasta esos montos, quiere decir obras menores, ¿cierto? La menor cuantía desde 11.100 hasta 180.000, de 180.000 hasta, no, perdón, 900.000, ¿no? Me he equivocado ahí, hasta 900.000, y el siguiente rango sería de 900.000 hasta 1.800.000. El dato, por favor, a tomar en cuenta es 900.000. Esa sería la capacidad de contratación para los que no tienen experiencia, ¿no? Lo que decíamos respecto a esta capacidad, en el ejemplo, si la capacidad de libre contratación fuera de 1 millón, por ejemplo, que es firmado para ejecutar un puente, ¿ok? Solamente podría participar en otro proceso que sea por la diferencia. En este caso, en el ejemplo, se señala que ha participado para la ejecución de un colegio por 300.000. Muy bien, la capacidad de libre contratación que le quedaría vigente sería solamente de 100.000. Del total de 1 millón ha utilizado 600.000 y 300.000 en 2 obras. Quedaría 100.000 para que se pueda presentar a otro proceso de selección. ¿Ok? ¿En qué momento se te libera la liquidación final? Como van informando mensualmente sobre la ejecución, con eso se va liberando la capacidad, ¿no? Se tiene en realidad la obligación de ir informando. Así es, puede ir liberando y eso le va a permitir en su oportunidad certificar mayor capacidad de libre contratación. Los montos valorizados y aprobados, ¿no? Ok, el proceso de fiscalización posterior que les mencionaba, ¿no? Muestra aleatoria, en realidad con tantos proveedores y tantas, incluso como señalamos, la capacidad que hay actualmente para resolver las subsanaciones, etcétera, etcétera, es limitada, ¿no? En consecuencia, incluso la posibilidad de hacer fiscalización posterior también lo es. Incluso el OCE, en realidad, parte de sus competencias es hacer la fiscalización no solamente de esto, sino de los procesos de selección. Los procesos de selección igual interviene haciendo fiscalización aleatoria. Es decir, abre un proceso, ve el archivo, lo revisa en línea y si encuentra observaciones, por línea también me envía una comunicación señalándome que existe contravención de algunos principios de la ley de contrataciones o infringiendo alguna norma y me señala que debo tomar las medidas correspondientes a fin de corregir eso. En caso de la fiscalización para el registro, señala que adicionalmente hará comunicaciones diversas a entidades particulares o medios de comunicación, llevará a cabo la remisión de oficios a entidades, colegios profesionales o particulares, etcétera, y las entidades u otros que brinden conformidad a esta documentación o información, de acuerdo a la información solicitada que puedan recabar, tomará la decisión si elabora un informe de que este proceso de registro de participantes ha sido verdadero y el archivo del expediente está ok, o si resulta que no, elaborará el informe técnico legal y el proyecto de resolución para declarar la nulidad del trámite. Y esto implicará pues también que se haga una denuncia penal, ¿no? Porque ha habido ahí un delito, ¿no? Contra la fe pública o falsedad genérica, etcétera, etcétera. Pero este momento de fiscalización posteriores, una vez ya... Claro, está escrito. Incluso esto puede pasar, varios meses, como lo que ocurre incluso también con la ejecución de contratos, que finalmente se ha incurrido en principio, contraviniendo el principio de presunción de veracidad, y a veces en muchos casos no son evidenciados porque la fiscalización es aleatoria. Pero los que sí se encuentran, definitivamente el proceso ha sido posterior y ha seguido un proceso por el cual se ha determinado, ¿no? Cursando los oficios, las comunicaciones a las entidades que emitieron los certificados de las constancias,
y quizás también se hizo o se trasladó esto al proveedor, al contratista en este caso, y este ha hecho sus descargos, o sea, se cumplió con todo el procedimiento administrativo, se llegó a una resolución y se le comunicó al OCE, ¿no? ¿Okay? Y ahí ya se iniciará el proceso administrativo sancionador, quizás el proveedor no esté de acuerdo y nos llevará a un arbitraje, ¿no? Su derecho, y ahí se ventilará, entre otras cosas, si efectivamente correspondía o no la resolución del contrato, etcétera, etcétera. Esto se ve mucho en muchos casos, por ejemplo, en obras contratadas con el gobierno regional. Sí. Si la obra cambia de gestión, en los cambios de gestión viene la revisión. Entonces, si está dentro de la misma gestión no se revisa, o incluso se puede revisar porque ya concluida la obra. Entonces, concluida la obra igual se va a revisar, o sea, porque en realidad, aunque parezca mentira, pero esto sucede, lamentablemente. El tema político siempre está vinculado al desarrollo de proyectos de inversión, y por la connotación y el alcance quizás que pueda tener los proyectos de inversión cuando son de gran envergadura o afectan o influyen en el desarrollo de una comunidad, si es favorable el desarrollo, porque eso le da rédito político a uno en desmedro de otro. Entonces, si en algún momento pueden advertir que hubo alguna irregularidad, va a ser esto explotado de manera tal pues, que reduzcan la capacidad de convocatoria o de aceptación que tenga un determinado líder político, ¿no? Entonces, incluso sirve para la venganza política, ¿no? Pues no debería ser así, pero quizás incluso se propicie pues, ¿no? algunas irregularidades que finalmente siempre terminan pasando las facturas. Entonces, ya es un tema que se quiera o no sujetarse a lo que estrictamente dice la norma, ¿no? Como algún personaje de la política nacional en algún momento dijo, pues es tan difícil ¿no? caminar derecho o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ahí están las normas, ¿no? O sea, hay que respetar lo que está prescrito y con eso nos evitamos problemas futuros, nada más. Así de sencillo podría ser las cosas. Casos más comunes de denuncia: falsificación de licencia de funcionamiento, falsificación de contratos de ejecución y consultoría de obra, falsificación de la documentación pertinente para acreditar a los integrantes del plantel técnico, ¿no? Firmas, currículum, trabajos, contratos de trabajo, boletas de pago, etcétera, etcétera. En realidad, o sea, es una pequeña enumeración, pero en lo que es contratos de ejecución y consultoría de obra, ¿no? El personal técnico, yo recuerdo que en una ocasión estuvimos en un arbitraje y teníamos mucho interés en escuchar al supervisor de obra, porque la aprobación de algunas partidas, la ejecución de algunos temas están medio complicados. Y cuando vino el supuesto supervisor, resultó ser que él nunca había, es más, no conocía ni la localidad. O sea, nunca había estado en la obra, nunca no conocía ni a la empresa que estaba haciendo la ejecución, ni al supervisor. Y efectivamente él manifestó que ni era su firma ni nada por el estilo, y efectivamente habían cogido su expediente para ganar un proceso de selección. Y ni siquiera habían, obviamente no habían tenido la delicadeza de hacerle saber pues, que estaba gentilmente invitado a ejecutar la prestación. Así que es algo que lamentablemente es común, ¿no? Que se obtenga ventaja a partir de la presentación de documentos que no son o contravienen el principio de presunción de veracidad. La consecuencia de esto es declarar nulidad de trámite. Claro, pero en tanto el contrato esté durante la fase de ejecución, está culminado, en realidad lo que debe es denunciarlo más. Denunciarlo. Si está en etapa de ejecución, declarar nulidad del trámite, si es de inscripción o de ejecución, la denuncia penal y la comunicación al tribunal para que sancione, ¿no? Aún cuando esté terminado, en el caso de los delitos hay un periodo que pueden prescribir, ¿no? Y la acción penal podría proseguir, y en el caso de la comunicación al tribunal, igual existe responsabilidad por 7 años, así que podría válidamente denunciarse para que se sancione igual con la inhabilitación.
Y finalmente, las fuentes de información que tiene el RNP a través de la sede central y por la plataforma del Internet, ¿no? Se puede tener acceso a oficinas descentralizadas y el proveedor incluso, así como la entidad, pueden tener acceso a SUNAT, a PROMPYME, a publicidad registral en línea, por registros públicos, a la RENEG, al SEACE y cualquier otra plataforma. Por eso que el soporte informático, como habíamos mencionado al inicio de esta presentación, resulta bastante importante, ¿no? Incluso para el proveedor, tanto como para el OCE y cualquier órgano incluso de control o fiscalización como Contraloría, que incluso ahora tiene pues, la facilidad de poder hacer acciones de control o fiscalización incluso a través del Internet. Muy bien, si hubiera alguna consulta, si no, para dar por concluida esta presentación y agradecerles por estar el día de hoy con nosotros. Hay un compromiso de pasarles el cuadro del Excel que estoy seguro que les va a facilitar incluso el manejo del aplicativo o cómo se aplicaría en todo caso la ponderación para estimar la experiencia del postor y sobre todo cuando uno asesora, cuando van a consorciarse, cuánto realmente es lo que me van a reconocer, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, el día de mañana, de todas maneras, lo van a tener acá para que lo cuelguen en Excel, así que es un tema bastante sencillo que los va a poder seguir enormemente. Muy bien. ¿Ninguna consulta? Gracias. ¿Dónde queda el local de la oficina? Sí, también es. Estamos acá nomás en Corpa, en el edificio Perú Petro. ¿De Perú? Sí, ahí estamos, sexto piso. Listo, sexto piso, ya listo. Bien, cuando gustes, me das una llamadita y nos quedamos para encontrarnos. Ok. Me iba a comer y todo, estará todo grabado, no pasa todo. Sí, ya, gracias.